Perfecto, pues si todo va bien y si hemos conseguido hacernos con la plataforma, con el GoToWebinar, estamos arrancando este pequeño webinar sobre transformación digital con SAFe y con Management 3.0, organizado por Cacti en Perú. Muchísimas gracias, son nuestros socios de referencia ahora mismo. Estamos organizando con ellos en octubre una semana de formación, precisamente con el curso, con la idea de poder presentaros un poco el contenido de estos dos cursos y que entendáis qué discutimos en ellos y cuáles son los contenidos, pues hemos hecho este pequeño webinar. Mi nombre es Ángel Medinilla, algunos me conocéis, otros no tanto. Yo llevo bastante tiempo en esto de las agilidades, desde 2007 que monté la empresa. Durante estos últimos 10 años he podido trabajar con muchas empresas en España, en Europa. De hecho, ahora os hablaré de Ericsson, que fue uno de mis proyectos de referencia, y Almudena está ahí abajo y ahora veremos por qué esto es importante. Y en el 2014 empecé a cruzar el charco y empecé a trabajar en Colombia y luego pues ya también pues en Chile, en Perú, en Ecuador, en varios países y desde entonces muy activo, ¿no? He podido trabajar en muchas industrias, en banca, en telecomunicaciones, en finanzas, en seguros, en videojuegos, en aeroespacial, yo qué sé, en un montón de ellas. Y básicamente yo me describo en esto de la agilidad como un pragmático, es decir, yo más que contaros libros y teorías y certificaciones y tal, que bueno, pueden ser importantes, pero al final no son lo que uno necesita, ¿no? Uno tiene una serie de problemas y considera que la agilidad le debe de ayudar a esa serie de problemas. Entonces, siempre lo que he intentado en mi trabajo es aplicar y explicar las cosas que a mí me funcionan, las cosas que a mí me sirven. Yo, más allá de seguir el libro y ya está, lo que os cuento es qué hemos hecho en tal industria, cómo hemos resuelto este problema en tal país, cómo nos enfrentamos a tal reto en este tipo de situación o en este tipo de contexto. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es también contaros esto, ¿no? Es decir, desde una teoría de transformación digital, SAFe, Management 3.0, cómo esto nos está ayudando en nuestro trabajo diario implementando esto en empresas. Lo último que os cuento, precisamente, es que igual que me defino como un pragmático, me defino como alguien que lleva esto a la práctica. No solamente nos dedicamos a dar formación y a dar charlas, que hay muchas. Si buscáis en YouTube por Ángel Medinilla o por Improvement 21, nuestra marca, o Projectalis, encontraréis el canal de YouTube con un montón de charlas, incluido una en la que hablamos de transformación digital y SAFe y Management 3.0. Vais a ver allí o equipos de alto rendimiento. Pero más allá de las charlas, los cursos, etcétera, nosotros luego estamos ayudando a empresas a utilizar todo este tipo de conocimiento para mejorar y para realmente enfrentarse a los problemas que tienen y vamos a hablar un poco hoy de todos estos problemas. Yo soy Ángel Medinilla, ahora mismo en España, concretamente en Sevilla, por una vez y sin que sirva de precedente. La gente me pregunta dónde vives y es una pregunta un poco complicada porque la mayor parte del tiempo vivo en aeropuertos. Y tenemos abajo a Almudena Rodríguez, miembro del equipo de Improvement 21 desde este año. Estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerla con nosotros. Y Almudena está en Aachen, Alemania. Almudena, tu turno, preséntate. Hola, buenos días, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Mi nombre es Almudena Rodríguez Pardo. Nací y crecí en España, pero bueno, pues lo que es las cosas de la vida. Por razones laborales y de estudios, resido en Alemania actualmente y he tenido el honor de trabajar durante 22 años con una de las grandes empresas de las telecomunicaciones, que es Ericsson. Y dentro de Ericsson también viví muy de cerca en los últimos 10 años lo que es la transformación digital y la transformación ágil de la empresa, especialmente con el carácter de una empresa de 116.000 empleados distribuidos en 180 países. O sea que fue una situación muy interesante que luego hemos seguido haciendo asesorías desde Ericsson a operadores y clientes nuestros y esto hace un par de meses, literalmente hace muy poquito, tomé esta oportunidad que Ángel me ofreció. Entonces, en este momento, después de 22 años, dejo una empresa excelente, que es Ericsson, para unirme a otra empresa excelente, que es Improvement 21. Estupendo. Mientras estabas comentando, efectivamente, el proyecto de Ericsson, que ha sido uno de los grandes con los que yo he trabajado, eh, me hace gracia porque hay veces que vamos a alguna empresa y nos dicen, no, es que nosotros tenemos un caso muy especial, tenemos un caso difícil, porque tenemos un sistema muy complejo en el que tenemos 300 personas, 500 personas, ¿no? Entonces, en el tipo de contexto en el que nosotros nos hemos visto, ¿no? Eso de 116.000 personas en Ericsson, o por ejemplo empresas como Vodafone, que también es telco y son 90 y tantos Mm. mil trabajadores en todo el mundo, empresas como Alliance del sector de seguros, que son 100 o 100 y pico mil, ¿no? Entonces, pues, uf. Entonces sí, tenemos cierta experiencia con este tipo de entornos complejos
hijos y tenemos bastantes historias de guerra, ¿no? De cómo nos enfrentamos a ello. Tenemos una persona en el chat que dice que hay problemas con el audio. Yo estoy escuchando muy bien a Almudena. Almudena, ¿tú me escuchas bien a mí? Yo te escucho bien. Al principio, el primer minuto ha sido un poco difícil, pero yo en este momento estoy Ujú, escuchando bien. ujú. Correcto, si hay alguien más con problemas, comentárnoslos en el chat o en las preguntas y procuraremos intentar verlo. Por ahora nosotros no tenemos diagnosticado problemas de audio en nuestro lado. Hay otra persona que dice nos escucho bien a los dos, con lo cual Cristian, que es la persona que ha dicho que hay problemas con el audio, revisa tu equipo porque quizás esté en vuestro lado. Para los demás, en el chat y en las preguntas no podemos estar todo el rato porque además ahora mismo tenemos ya en este momento ¿cuántas personas conectadas? 55 personas conectadas. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, sabemos que estáis todos muy ocupados. Con lo cual vamos a intentar pasar a materia y contaros un Sí. poquito lo que veníamos a contar. Sí, Almudena. No, quizás esto quería moderar un poco. Uh -huh. Estoy durante esta hora dando apoyo a Ángel haciendo la moderación y hemos estado Ángel y yo preparando un poco la charla, en qué dirección llevarla. Y la propuesta sería, quizás lo más importante en este momento sería transformación digital. Es un Uh poco -huh. un tema que está hablando todo el mundo de ello. Creo que la mayoría más o menos saben lo que es, pero quizás Ángel sería la pregunta que yo recomendaría comenzar. ¿Por qué es tan importante la transformación digital en estos días? Sí, de hecho a mí me gusta mucho, mira, os voy a poner esta diapositiva, que es una diapositiva que yo utilizo hoy en día en casi todas las presentaciones, cuando hablo de agilidad, cuando hablo de SAFe, cuando hablo de management 3.0, porque para mí esta diapositiva fue uno de esos puntos de boom, de repente la vi y dije, Jeff Gothelf aquí lo ha clavado, ¿no? La leo muy rápidamente, ¿no? Dice, ahora estamos todos en el negocio del software, independientemente del servicio o producto que proporcionamos. Yo me acuerdo que un día estuve viendo una charla de un banco español internacional muy famoso que está haciendo una gran transformación ágil basada en SAFe, por lo cual ya todos sabéis de qué banco estoy hablando. Pero recuerdo que estuve viendo una presentación y una persona de este banco dijo, mira, nosotros hace 20 años, pues el software, la tecnología, los ordenadores, pues eran algo que teníamos ahí, ¿no? Antes hacíamos la contabilidad a mano y ahora pues la hacemos con un programa de contabilidad. Y era como una herramienta, ¿no? Es como antes hacíamos copias a mano, ahora hay fotocopiadoras. Dice, pero hoy en día, de repente, un día nos despertamos y nos dimos cuenta de que la banca, de que ya no éramos un banco, éramos una empresa tecnológica que se dedicaba al sector de la banca. Entonces, de repente te das cuenta de que quien te está haciendo la competencia son las fintech, empresas tecnológicas del sector financiero, que empiezan a conectarse a los bancos y a explotar la información de los bancos en forma que los mismos bancos no saben hacer, ¿no? Es decir, te encuentras con que en Estados Unidos tienes servicios como Quicken y cosas así, es decir, software financieros de control de gastos, que los mismos bancos que son los que tienen esos datos no saben proporcionar ese servicio a los usuarios, ¿no? Me ha pasado esta semana voy a decir, no voy a decir, se dice el pecado pero no el pecador, ¿no? Estamos organizando una batería de cursos en Latinoamérica y una persona de un banco se contactaba conmigo para apuntarse a un curso de formación, tal, no sé cuánto, y le digo, mira, sí, puedes pagarlo por PayPal, y me decía que no sabía utilizar PayPal. Entonces yo digo, ¿cómo puedes estar trabajando en un banco y no saber, no ya hoy en día toda la serie de servicios financieros que existen, criptomonedas, etcétera, PayPal, ¿no? Que lleva con nosotros la vida. Pero es que lo he consultado con los socios que tenemos en Latinoamérica, digo, oye, mira, me ha pasado esto, y me dicen, sí, sí, esto pasa mucho. La gente, dice, gente incluso que está trabajando en los grupos de estrategia del banco, no saben lo que es PayPal y no saben cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estar haciendo hoy en día una estrategia de un banco si no sabes lo que son medios digitales de pago, si no sabes lo que son los pagos de móvil a móvil, si no sabes lo que son los microcréditos? Amazon, por ejemplo, está poquito a poquito y en silencio metiéndose en el negocio de la banca. El año pasado prestaron $1.000 millones, creo que leía el otro día, a pequeñas y medianas empresas. Entonces, el problema de los bancos no es que de repente, pues eso, un banco español empiece a hacer agilidad o un banco holandés sea muy ágil. El problema de los bancos es que empresas como Amazon o como Facebook se están metiendo en el negocio de los créditos. Y hablo de banca como podía hablar de los seguros, como podía hablar, fíjate, de todas estas transformaciones, todas estas empresas disruptivas que hemos visto en los últimos años, ¿no? Como por ejemplo, en el sector del taxi, todo el mundo decía, no, yo tengo un taxi, esto es una licencia, esto es un sector protegido, ¡boom! ¿Qué crees? Te aparece un Uber, te revienta. En el negocio de los hoteles, la gente decía, no, pero es que fíjate, las barreras de entrada para los hoteles, y de repente te aparece un Airbnb que no tiene hoteles, que no tiene físico, que no tiene ladrillos, y te empieza a competir con los hoteles. Y ha pasado pues, prácticamente con todos los servicios, ¿no? Un Netflix no tiene una red de cable y sin embargo es el mayor emisor de televisión del mundo. Y la empresa que va a disrupcionar, pues, y esto es un palabra, lo sé, pero estamos intentando adaptarlo al castellano, la empresa que va a disrupcionar, por ejemplo, las aerolíneas, todavía no ha llegado, pero viene en camino. En algún momento va a aparecer el Uber de los aviones y va a aparecer el Uber de la banca, que ya están ahí, ¿no?
Entonces, por eso lo de la transformación digital es importante, ¿no? Mucha gente piensa que el concepto de transformación digital tiene que ver únicamente con tener una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, ¿no? Pero es más bien lo que dice esta diapositiva, ¿no? Que si le seguimos leyéndola te dice que tenemos que reexaminar cómo estructuramos y organizamos la empresa. No ya las herramientas, el control, los procedimientos, no, la estructura y la gestión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy en día pensad, por ejemplo, en un banco que hace 10 o 20 años, pues para sacar una nueva versión del software de banca o del software de los cajeros o del core de banca, pues a lo mejor tardaban 2, 3, 4, 5, 6 años. Cada 6 años salía una nueva versión. Tampoco cambiaba mucho el negocio en 6 años, ¿no? Las hipotecas que se daban en 1980, las que se dan en 1986, variaran los tipos de interés, mismos productos, pero hoy en día están surgiendo versiones nuevas del software casi a diario, ¿no? Gente como Amazon, gente como Zappos, gente como Facebook, te están sacando nuevas versiones, nuevas aplicaciones, nuevas, y además el usuario como que se acostumbra, venga, ¿qué es lo siguiente que sale? ¿Qué es la siguiente funcionalidad? Y entonces tenemos que estar tomando decisiones del día, de la noche a la mañana. E incluso aunque tu empresa no esté reaccionando diariamente, de repente un día, pues fíjate por ejemplo lo que pasó con esta aerolínea hace poco, no sé si te acordarás, que sacaron a una persona arrastrando de la aerolínea porque habían hecho overbooking, y alguien lo grabó con el móvil, y lo subió a redes y se volvió viral, y en 2 días el valor de bolsa de esta empresa se baja a cero. Entonces, es que hoy en día, incluso aunque tú no estés operando en estos ritmos, tus usuarios están operando en estos ritmos y son capaces de montarte un problema de este calibre muy rápidamente, ¿no? Entonces, la última frase de la diapositiva dice algo que para mí me emociona, ¿no? Dice, la frase está de, no, es que así es como lo hemos hecho siempre, esto es un problema. Así lo hemos hecho siempre, es que esto siempre se ha hecho así, es que esto, los procedimientos, esto es un problema. A mí me pasa mucho en las culturas latinas, y esto, España no es distinto del resto de Latinoamérica, y muchos países mediterráneos no son distintos del resto de Latinoamérica, y ahora me cuentas qué tal en Alemania, porque creo que ahí también podríamos tener una perspectiva interesante, pero esto de que dices, no, vamos a ver, tenemos que poder poner en producción, los equipos deben de poder poner software en producción rápidamente y tal, y te dicen, no, pero es que eso hay el procedimiento que tenemos no es así. Es que el procedimiento no lo permite. Y yo siempre digo, pero vamos a ver, ¿este procedimiento nos lo entregó Dios? ¿O es un procedimiento que ha hecho alguien de esta empresa y podemos buscar a esa persona y darle una paliza y escribir un procedimiento nuevo, ¿no? Porque es como, no, es que es el procedimiento, ¿no? Y el seguir el libro, el procedimiento, la certificación, pues al final lo que nos está llevando es a ser inamovibles en un mundo que se mueve mucho alrededor. No sé si en Alemania lo vivís igual o no, porque yo he trabajado mucho con alemanes. Sí, ciertamente sí, ciertamente sí. Este artículo que me gusta también mucho, lo que has presentado, Ángel, de Harvard Business Review, otro que también está muy relacionado y que es muy conocido, quizás la gente que está escuchando lo conoce también, es este de Software is Eating the World, que salió en 2011, un poquitín antes que este. Yo es uno también que lo suelo utilizar cuando hago presentaciones de transformación digital, que va en la misma dirección. O sea que ya no tenemos sectores industriales, tenemos empresas tecnológicas con diferentes servicios. Quizás la experiencia que tuve yo aquí en Alemania el año pasado, en noviembre, o sea, hace relativamente poco, hace 8 meses, me invitaron a hacer un workshop en una conferencia en Berlín sobre DevOps, sobre Development and Operations, que una cosa también está pegando muy fuerte, está muy relacionada con la agilidad, a la gente le interesa muchísimo, y entonces hice un workshop sobre DevOps, yo iba representando una empresa de telecomunicaciones. Y llegué a esta conferencia y me encontré bancos, me encontré la empresa de ferrocarriles alemana, me encontré el Correos alemán, me encontré sectores industriales completamente diferentes que no teníamos. Hace 10 años jamás nos habríamos visto en una conferencia. O sea, hace 10 años no habríamos nunca coincidido porque cada uno tenía las conferencias de telecomunicaciones, las conferencias para bancos, las conferencias para los trenes o de las compañías ferroviarias. Pero en esta fue por donde vi yo primera vez y mucha gente lo comentamos diciendo interesante que tengamos puntos en común y problemas en común, sectores industriales que han estado siempre completamente separados. O sea que creo que es global la situación de que ya no hay sectores industriales. Somos todos empresas tecnológicas. De hecho, en uno de los últimos cursos de Management 3.0 que hicimos en España, en Barcelona, con unas 40 personas, Gabri Prat estuvo haciendo un curso con nosotros, un saludo para él si lo ve esto en algún momento, mi co-trainer en España preferido junto con otros dos. Y
Y recuerdo que se nos estaba apuntando gente y en los últimos cursos hemos tenido gente de supermercados, que yo decía, y me decía, sí, 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 gente de tiendas de deportes, gente del departamento de innovación de una empresa de quesos, que yo decía, pero ¿cómo se puede innovar en los quesos? El queso es queso, desde que el mundo es mundo, ¿no? Y te decían, te sorprenderías, desde el packaging hasta cómo empaquetarlo con otros productos, cómo venderlo con otro tipo de consumidores, cómo colocarlo en... Entonces hay departamentos de innovación que están haciendo procesos de design thinking en empresas de quesos, ¿no? Entonces, cuando dices, y oye, y en vuestro banco, en vuestra aseguradora, en vuestra empresa, como tú dices, ¿no? Y en vuestra telco, no, nosotros lo mismo que hace 20 años, es decir, estáis perdiendo un tren en el que realmente lo que nos jugamos es la supervivencia de las empresas, ¿no? Mucha gente piensa en eso, ¿no? Las barreras de entrada, ¿no? Banca decía, no, esto es un sector regulado, con unas bandejas, con unas barreras de entrada, necesitas tener miles de millones, capitalización, que te dejen montar un banco, y de repente, pues al blockchain nadie le contó eso. A blockchain nadie le contó que había unas barreras de entrada y que no se podía hacer banca y que no se podían hacer monedas. Y se te cuelan entre las piernas, ¿no? Y eso está pasando en todos los sectores, sí. Sí, yo creo que podemos realmente dar muchísimos ejemplos respecto a transformación industrial. Según vas contando, Ángel, se me ocurren a mí otros 6 o 7, pero queremos utilizarla ahora Sí. también un poquito efectiva y yo creo que la transformación digital, desde luego, es un temazo, pero tenemos que pasar ya poco a poco a la agilidad. Vamos a entrar en la famosa pregunta, ¿qué es realmente agilidad y qué caracteriza a una empresa ágil? Pues es una muy buena pregunta, efectivamente, y tiene que ver con muchas de las cosas que queremos contar. Y el problema es que hoy en día agilidad se ha convertido en una palabra muy... Es como lo del coaching, ¿no? Que ya todo es coaching, ¿no? Y agilidad es... Hay mucha gente que agilidad lo entiende como ir más rápido. Y esto es algo que los agilistas nos espanta, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que para hacer negocio, entre comillas, pues te vende que agilidad es ir más rápido. Y ahí el problema es que si estás haciendo un producto muy malo, y lo que haces es ir más rápido, pues haces más producto malo en la mitad de tiempo. Y eso no tiene por qué ser una cosa buena, ¿no? Hacer el doble de porquería en la mitad de tiempo, esto no es necesariamente lo que intentamos con agilidad. Y agilidad es una palabra que se ha puesto muy de moda, porque ahora todas las empresas son ágiles, pero para unas personas agilidad es que ya no hay procesos, para otros son que no hay manager, para otros es que vamos muy rápido, para otros es que no se escriben documentos, para otros es que hay herramientas para poner el software en producción, y es como... agilidad es Scrum, es Kanban, es Safe, y lo que estamos haciendo es confundir muchísimo a todo el mundo, cuando en realidad agilidad son 4 cosas, 4, que es esta slide que os he puesto aquí en el fondo, ¿no? Esto está inspirado en un trabajo que yo mismo hice en 2013 y que luego pues hubo otra gente que fue llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Alistair Cowan sacó el corazón de la agilidad, Joshua Kerievsky ha sacado el Modern Agile, y al final todos es como 4 ejes para decirme, al final estos son 4 cosas y no son más, ¿no? Yo di una conferencia en Bilbao, en tu tierra, en 2013, y ahí conté, señores, agilidad es 4 cosas, ¿no? Y dije, más o menos el mismo esquema que tenéis aquí dibujado. Y estas 4 cosas son, primero, no podemos seguir trabajando en proyectos de 1 año y medio, en los que durante 1 año y medio no es nada, y al final de 1 año y medio entregamos un proyecto, que lo entregamos tarde, que lo entregamos pasado de presupuesto, y que encima cuando lo ponemos en producción, 40% de las veces nadie lo usa. O 40% de las veces ni siquiera se acaba el proyecto. O se pone el proyecto en producción, lo usa la gente, pero el 40% de lo que hay en la aplicación, en el proyecto, podríamos no haberlo hecho y no habría pasado nada, ¿no? Entonces, el nivel de desperdicio que tenemos en los proyectos de tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero no solamente en eso, en proyectos de marketing, en proyectos de conocimiento, de investigación, de innovación, el 40% se nos pierde, y el 40% es un número más o menos abstracto, pero que sale de determinados estudios. Entonces, hoy en día no podemos permitirnos esas inversiones de 1 año y medio, 2 años. Pienso en los proyectos, por ejemplo, de migración de core de banca, que todos se venden como lo vamos a hacer en 16 meses, y luego todos se van a 6, 7, 8 años, y a los 8 años sacamos un core de banca nuevo que ya no sirve porque lleva 8 años de retraso, entonces hay que sacar un nuevo core de banca. Entonces, esto es como la pelota que se va moviendo hacia adelante. Hoy en día ya no nos podemos permitir eso. Mientras todos los bancos trabajaban igual, y hablo mucho de banca, pero es que llevo últimamente muchos proyectos de banca encima, pero en Telco pasaba lo mismo, ¿no? ¿Cuánto se tardaba en sacar una versión nueva del switch de telefonía? 2 años y medio, básicamente, ¿no? 2 años. ¿Por qué? 2 años, sí. Yo recuerdo que hicimos en su día el lead time y tal, y Ericsson no era la única. Hay artículos por ahí donde está detallado. ¿Qué ocurre? Que bueno, que mientras Alcatel, Lucen, Nokia, Ericsson, todos tarden 2 años en una versión nueva del software, y dicen, bueno, pues todos igual. Pero de repente aparecen los de Huawei, los chinos, que eran los que le daban miedo a todas las telcos europeas, y empiezan a sacarte versiones cada 3 meses particularizadas para cada cliente. Una versión para Movistar, una versión para Vodafone, una versión... Claro, yo recuerdo que las empresas europeas decían, pero es que eso es imposible. Y yo decía, pues
Nadie le ha dicho a los chinos que era imposible, lo están haciendo. Y la gente decía, no, pero es que claro, los chinos como son muchos y son muy baratos, y yo decía, no puede ser toda la historia, porque la ropa china no es buena, la comida, las motos chinas, los coches chinos no son buenos, y sin embargo Telco están haciendo productos espectaculares. Tiene que haber un ingrediente más, y es que empezaron a trabajar de una forma muy ágil. Entonces, cuando tu competencia empieza a trabajar de esa forma ágil, tienes que adaptarte a morir. Es lo que hizo Zara, ¿no? Inditex, una empresa de textil española, que todo el mundo es como, no, los españoles somos lo peor. Y de repente te coge un Inditex y revoluciona el mundo del textil. ¿Por qué? Porque es capaz de entregar, cuando una tienda de Bangladesh hace un pedido, se le entrega el pedido en 48, 72 horas, colgado en perchas y etiquetado en la moneda local. Y claro, de repente, pues H&M dicen, pues si nosotros no trabajamos en ese mismo ritmo, estamos fuera, estamos muertos. Se reducen los niveles de stock, la necesidad de ventas en destocaje, y se pueden tomar decisiones muy rápidamente. Yo pido 10 rebequitas rosa, se venden, pido 20, se venden, pido 50, no se venden 50, pido 40, y voy ajustando. Antes, ¿qué tienes que hacer? Pedías un contenedor de rebecas rosas, y cuando llegaban y no se vendían, pues las tenías que vender en outlet o en destocaje, te equivocabas. Uy, nos hemos equivocado, pero como todo el mundo se equivocaba, no pasaba nada. Hoy en día esas equivocaciones se pagan muy caras, ¿no? Entonces, agilidad es esto. Agilidad básicamente es ser capaz de tomar decisiones muy rápidamente y ser capaz de corregir y aprender muy rápidamente, a aceptar feedback del mercado, saber si las cosas están funcionando o no. No se trata únicamente de cumplir fechas de entrega, sino decir, oye, ¿realmente el producto funciona y cumple y cubre una necesidad y un problema o no? Y para esto necesitamos dos cosas, que son la base del círculo, y enseguida te paso, que son equipos de alto rendimiento. Ninguna empresa ágil del mundo trabaja con personas a las que se les dan órdenes y ya está. Y esto tiene mucho que ver con el management tercero que vamos a hablar a continuación. Y mejora continua, una filosofía de constantemente cuestionarse la forma en la que hacemos las cosas y localizar formas mejores de hacer. Y ahí es donde entramos con los frameworks y con el resto de cosas que estamos explicando. Sí, quizás es efectivamente la agilidad en los 90, pues no hacía falta. O sea, en los 90 hubo excelentes proyectos de telecomunicaciones de 2 años, pero los tiempos han cambiado, volvemos a la transformación digital, no podemos ir trabajando como en los 90, creando proyectos de 2 años. En cualquier momento entra un modelo disruptivo que te puede cambiar los planes y hay que ser capaz de reaccionar, efectivamente. Y ahí empresas como Ericsson aprendieron la lección pasamos de estos proyectos de 2 años a proyectos con un modelo de casi de delivery continuo. Y lo que yo creo más importante, el Customer Adaptation, teníamos clientes viniendo a nuestras location, sentándose con nosotros en nuestros test labs. Teníamos, de parte de lo que pasamos al DevOps, tenemos developers, diseñadores nuestros yendo a donde el cliente y poniendo el producto en sus test labs. O sea, incrementamos exponencialmente el contacto con los clientes. Y cuando hablamos contactos con clientes son operadores enormes, ¿no? Incrementar el contacto de una empresa con 300.000 empleados como Deutsche Telekom con una empresa con 100.000 empleados de Ericsson. No es trivial. Y lo conseguimos verdaderamente de invitarles a venir, a explicarnos sus problemas a todo el equipo de development, no a los gerentes, a ver a cada uno de nosotros y decir, chicos, nos ha gustado mucho lo que hicisteis el último release y ahora nos gustaría ver esto. O sea, el tener verdaderamente de primera mano en las telecomunicaciones es muy difícil y lo conseguimos. Pero yo creo que has tocado Management 3.0 y es un punto que yo creo que está relacionado con la parte inferior del círculo. Quizás antes de pasar a hablar de Scale y de Agile, que sería interesante para tocar un poco el tema de cómo queda Management 3.0 y lo importante que es, porque frameworks parecen importantísimos, agilidad es importantísima, pero Management 3.0 desde mi punto de vista es importantísimo y a veces no se le da la importancia que tiene. Correctísimo. De hecho, me has leído la mente porque también estaba pensando en eso. De hecho, hay gente, incluso Juan José González nos decía por aquí en las preguntas, los procesos rígidos nos están convirtiendo en máquinas, efectivamente, ¿no? Entonces, lo del maquinismo estaba muy bien al principio. Primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque tú eras Henry Ford y decías aquella frase tan maravillosa de todo el americano puede tener el coche que quiera, en el color que quiera, siempre que sea un Forte de color negro, ¿no? Esto es lo que hay. Y en España, pues en los años 50, todo el mundo quería un SEAT 600,
que se producían ahí en Martorell, y la gente pues compraba el coche, firmaba letras, se llamaba en aquel momento, es decir, pagos a crédito, y te esperabas 2 años a que te dieran un coche, porque había que esperar. Entonces, mientras eso fuera así, mientras tu mercado fuera cautivo, mientras este es el producto que hay, y además es siempre el mismo coche una vez y otra vez y otra vez, y luego además tenía gente en la línea que decía, mire, usted lo que tiene que hacer es apretar tuercas. Si no aprieta tuercas rápido, lo echas y contratas a otros, y es que para apretar tuercas te vale cualquiera, ¿no? Siempre hay un chiste que hago mucho en los cursos, ¿no? Que digo, imagínate que tiene gente empujando piedras para hacer pirámides, ¿no? Necesito 6.000 esclavos para empujar piedras, y te dicen, bueno, ¿y los quieres que sean innovadores, proactivos, asertivos, resilientes? Y tú dices, no, no, que empujen piedra, si es que me da igual, como si se mueren, lo que necesito es gente que tenga 2 brazos y 2 piernas, ¿no? Pero eso es lo que teníamos cuando hacías el mismo producto, y todo lo que hicieras te lo compraban. Y cuanto más crecieras y cuanto más grande fueras, mejor, porque entrabas en economías de escala, ¿no? Entonces, pues teníamos un management cero que se basaba en, haz lo que te digo, lo que querías eran monos, monos a los que pagabas con plátanos y que tenían que hacer exactamente lo que yo les digo. Tenías a señores que gobernaban las empresas, que eran ingenieros, y luego tenías trabajadores que eran obreros de primera línea, que eran gente, pues la mitad de ellos analfabetos, y entonces había que decirle exactamente lo que tenían que hacer. Hoy en día tenemos trabajadores que saben mucho más de tecnología que sus jefes. Es que ha cambiado el negocio, ha cambiado el deporte totalmente. Antes el ingeniero de fábrica era el que sabía de motores, y los obreros hacían lo que se les decía, y el ingeniero decía cómo se hacía una soldadura, cómo se colgaba una grúa, una viga. Pero hoy en día los jefes no son capaces de decirle a un desarrollador de software cómo utilizar un framework, cómo utilizar una llamada, cómo subir una infraestructura a un cloud. Y sin embargo queremos seguir teniendo todavía jefes que gobiernan y que toman ese tipo de decisiones. ¿Qué ocurre? Están aterrorizados, porque es como, no sé, no sé, y entonces ante ese no sé, pido informes, pido casos de negocio, pido que me hagan alternativas, y tardamos mucho en tomar decisiones. ¿Por qué tiene esto que ver con la transformación digital? Porque si yo tardo mucho en tomar decisiones, no puedo ser adaptativo, no puedo ser rápido, no puedo ser ágil. Si las decisiones se tienen que ir tomando en el día a día y son decisiones muy técnicas, tenemos que ir moviendo esas decisiones hacia quienes realmente están más preparados para tomarlas. Y eso nos lleva efectivamente a este cambio en el que en la segunda mitad del siglo XX empezamos a encontrar empresas que lo hacen muy bien, como Toyota en el sector industrial, pero luego también pues como Google, como Facebook, como Amazon, o como Lego, o como Ikea, o como Inditex. Y empezamos a mirar esas empresas y decimos, ¿qué es lo que están haciendo bien? Y el problema es que todavía hay un paso en el que la gente dice, ah, tienen estrategia, pues yo también tengo estrategia. Y la estrategia se convierte en un libro, en un documento, en un cuadro de mandos integral que nunca sale de las salas de los altos directivos y que realmente no impacta al negocio, ¿no? Yo, una de las cosas que aprendí de Gabri Prat, que es un gran amigo y colaborador, él es muy fan de la metodología Hoshin, que nosotros le explicamos en Management 3.0, y él dice que él intenta, cuando llega a una empresa, 2 cosas. Primero, que a cualquier persona de la empresa le preguntes tú, ¿cuál es la estrategia de la empresa ahora mismo? Y que cualquier persona te pueda decir, pues mira, ahora mismo estamos intentando mejorar reducir el churn, o estamos intentando mejorar el margen operativo, o estamos intentando adquirir muchos clientes, o estamos intentando mejorar el ratio de conversión. Y decir, muy bien. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y tú qué estás haciendo esta semana para apoyar a esa estrategia? Y si la gente dice, ah, no, a mí la estrategia, pues entonces la estrategia se convierte en un ejercicio de vanidad. Y eso es lo que le ha pasado a muchísimas empresas durante el siglo XX, y sigue pasando ahora mismo con la agilidad. La gente mira un Google, o mira un Facebook, o mira un Nokia en su momento, y dice, ah, es que hacen Scrum, es que ponen posits en las paredes. Pues yo también. Entonces pongo posits en las paredes y ya pienso que con eso mi empresa va a ser ágil. Entonces hacemos una agilidad cosmética, ¿no? Es como esta gente que mira a Google y dicen, ah, es que Google tiene cojines de colores y mesas de ping pong. Entonces yo pongo cojines de colores, mesas de ping pong, y ya soy como Google. Y luego tienes jefes que dicen, oye, la mesa de ping pong ahora mismo no, porque ahora hay que entregar un proyecto. Y ahora mismo hace falta que todo el mundo se quede el fin de semana para entregar. Y la mesa de ping pong ahora mismo, entonces tú dices, ¿para qué pones una mesa de ping pong? Y luego estás todo tenis de mesa, y luego le estás diciendo a la gente, no la uséis, o miras a la gente mal cuando la usan. Entonces, intentamos copiar lo que hacen otras empresas bien, no nos sale. Y ahí es donde decimos que hay un management 3.0, que no es hagamos como ellos, no es pongamos posits en las paredes, compremos mesas de ping-pong, es seamos como ellos, es intentamos esos principios que realmente llevan a estas empresas a ser distintas. Y los principios los especificamos en 3 cosas muy concretas. La primera es involucrar a las personas. Uy, espérate que me he ido. Aquí. ¿Estás? ¿Hola? Sí. Sí, perdón, perdí un momentito el vídeo, no sé qué ha pasado con la pantalla, pero sí ahí estamos. Sí, se me ha parado es que se me ha parado la ventana de vídeo, y voy a intentar abrirlo otra vez, pueden verle. Disculpadme un segundito, cosas del directo. Vamos a Sí, ver, dejar de quizás, compartir. Aquí, sí, mientras, a ver si ahora, vale, sí. No, pero sí, se me ha parado
el visor mío de cámara web se me ha parado. Pero bueno, si tú me dices que se está escuchando, yo te creo. Yo te estoy Ahora ha escuchando vuelto, también. ahora ha vuelto. Vale, ahora ha vuelto. Ya lo he conseguido, he cambiado el tamaño y ya ha ido. Perdón todo el mundo, imponderables del director. Como os decía, perdón porque es que me había ido de la diapositiva, pero son tres principios los que intentamos especificar. El primero es involucrar a las personas. Yo creo que Juan José González, cuando decía los procesos rígidos nos están transformando en máquinas, lo ha clavado, ¿no? Básicamente este es el tema. Las personas de las empresas no pueden ser ya más haz lo que te digo. No tienes a gente para que te lleve cajas, para que te empuje piedras. Traes a gente y les tienes que decir, ayúdame. Ayúdame a resolver este problema, ayúdame a mejorar mi empresa, ayúdame a conseguir más clientes, ayúdame a resolver los problemas de mis clientes, ayúdame a aportar más valor, ayúdame a vencer a la competencia. Y entonces tenemos gente que está capacitada para eso y los líderes lo que tienen que hacer no es ser los más listos, sino los que realmente crean esos equipos y dan el entorno donde esos equipos pueden ayudar a la empresa a conseguir los mejores resultados posibles. Una de las cosas que constantemente me surge cuando hablo con equipos y cuando hablo con desarrolladores, pero también en otro tipo de sectores, es que me dicen, es que no nos escuchan, es que nosotros estamos trabajando en el proyecto y vemos cosas que nos damos cuenta de que se podían hacer mejor o se podía aportar más valor y la gente que está diseñando esos proyectos o que está diseñando esas soluciones, esos productos, no quieren escuchar a las personas que están trabajando en ellos. Y las personas que trabajan en los productos muchas veces incluso son las que están más en contacto con el cliente y dicen, el cliente odia el producto y tienes un product manager que dice, no, este producto es magnífico y el product manager no es el cliente del producto. Entonces, involucra a las personas. El manager es una persona más, el líder, el manager 3.0 no es más ni menos que nadie. Hay personas que saben mucho de bases de datos, hay personas que saben mucho de almacenes y hay personas que saben mucho de organizar personas y todos juntos tenemos que trabajar en que esta empresa sobreviva. Somos todos team members y cada uno tiene que hacer su parte y el manager no es distinto en ese sentido. El Sí, segundo principio es mejorar. Sí, perdona, Modena. no, mejor acaba los tres puntos y luego quizás podemos Vale, hacer un wrap-up. Sí, sí, muy rápidamente, los otros dos puntos son mejorar el sistema, es decir, la frase esto es así, esto se ha hecho así siempre, esto aquí no va a funcionar, eso hay que erradicarlo de la cultura de las empresas, tenemos que crear culturas de mejora continua. Nuestro logotipo, el Improvement 21, es esta idea de que tienes que estar 21 días haciendo algo seguido para que realmente se convierta en un hábito y lo que queremos es crear el hábito de la mejora continua, ¿no? Es decir, intentamos acompañar a las empresas para que realmente creen, para que cuando nosotros nos vayamos se quede todavía esa necesidad de tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir ampliando. Una de las cosas que ahora cuando vayamos a SAFe comentaremos es que SAFe no es el destino, SAFe es el principio. SAFe, Scrum, Kanban, todo es bienvenido al nivel cero, arrancas con un framework y eso te va a permitir a partir de ahí durante el resto de tu vida seguir mejorando, mejorando, mejorando. Por tanto, la pregunta ¿cuánto tardamos en ser ágiles? No tiene sentido, porque usted tiene que ser más ágil cada día. Esto es como cuánto tarda en saber Kung Fu, ¿no? Mire usted va a seguir aprendiendo Kung Fu el resto de su vida mientras usted siga entrenando. Y si llega un momento en el que dice, yo ya sé Kung Fu y te paras, has perdido. Ese no es el deporte. El deporte es mejorar, mejorar, mejorar. Y el tercer principio es, aquí dice enamorar a los clientes, ¿no? Sería esta idea de el cliente es lo más importante de la empresa, todo lo que hacemos en esta empresa es resolverle un problema a una persona mejor que cualquier otro del mercado. Y el día que eso no sea verdad, pues nuestra empresa tiene un problema. Y luego está lo que dice Richard Branson. Richard Branson dice, no puedes hacer a tus clientes felices si primero tus empleados no son felices. Por efectivamente. tanto, aquí tenemos que tus empleados hay que empezar a tratarlos como si fueran voluntarios, porque además lo Sí. son. Y Una de las aquí es cosas que donde, ocurre, sí, no, dale, aquí es dale. donde Management 3.0 a mí me gusta mucho, porque verdaderamente desde el punto de entre la cuestión del empoderamiento, entre la cuestión de la delegación en el empleado, la libertad de horario, es decir, él sabrá lo que está haciendo. Si no está un lunes en la empresa, pues sabrá lo que está haciendo. Él sabe que esto tenemos que tener lo que acabo de esta semana, confiar ciegamente, y yo en eso he tenido experiencias muy buenas en Ericsson Agent, de verdad, de confianza a los empleados, de libertades de horario, libertad de presencia en la oficina. Personalmente, por ejemplo, yo a mí me encanta el face to face, a mí me encanta trabajar con la gente mirándolos, pero si un día mi hijo estaba enfermo, ningún problema de conectarme online desde casa, quedarme en casa y seguir trabajando aquí. Era mi decisión y era mi responsabilidad. Y eso es una cosa que, por ejemplo, en Ericsson lo respetó muy bien y ha creado una atmósfera de empleados excelente. Management 3.0 es un mundo, igualmente que la transformación digital y que la agilidad, pero yo creo que hasta ahora, Ángel, hemos creado en el webinar una base, hemos hablado de la complejidad industrial, hemos hablado de la agilidad general,
Hemos hablado también de la conexión entre agilidad y Management 3.0 y ya ahí tenemos que pasar un poco ya a la agilidad a escala, porque ágil bueno, agilidad no dice nada del número de gente. Scrum es Ujú, un equipo, un Product Owner, un Scrum Master. Muy pocas empresas, no sé los que estáis escuchándonos, pero muy pocas empresas tienen esta situación. Prácticamente todos en la industria estamos con un par de gente más trabajando en un proyecto. Yo ujú. trabajo entre 8 y 9 equipos dentro de un mismo proyecto con 8 Product Owners, 5 Scrum Masters. O sea que agilidad probablemente para muchos de vosotros, como fue para mí, es siempre cuando digo agilidad, para mí es a escala. Y yo creo que en Ujú. este punto deberíamos pasar ya a escala y la conexión a SAFe. Ujú. Correctísimo. De hecho, cuando hablamos de SAFe y de los frameworks de agilidad a escala, siempre lo primero que digo es, señores, si ustedes no necesitan esto, si quieren aprenderlo por curiosidad, como el que leo un libro, fantástico, pero no compliquen las cosas si no son complicadas. Hay determinados enfoques hacia empresas que van en la línea de escalar, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas que ha hecho esto muy bien es la gente de Gore, ¿no? La gente de Gore-Tex, los que hacen el Gore-Tex y tal, ellos en su día se hicieron muy fans de un principio que es el número de Dunbar. No sé si lo conoces. No, yo no conozco. Bueno, Dunbar es un sociólogo, antropólogo que hizo una serie de artículos en los que decía que las organizaciones humanas, las sociedades humanas se organizan según una serie de tamaños, ¿no? Entonces dice, primero está el núcleo familiar, dice que ahí tenemos unas 5 o 6 personas, dice, y es lo que cabe en una casa, lo que cabe en una cabaña, y es la gente más cercana, ¿no? Dice, luego tienes el núcleo familiar ampliado, que son los tíos, los sobrinos, los primos, dice, ahí tenemos 30, 40, dice, luego tienes el grupo de caza, el hunting group, ¿no? El grupo de caza ya son 50, 60 personas. Dice, ¿por qué? Dice, porque antes para cazar una gacela, pues salía uno o salían cuatro. Dice, pero hay días que tienes que cazar un león o tienes que cazar un mamut. Dice, ya ahí necesita gente batiendo y haciendo ruido, necesita gente lanzando piedras desde un acantilado, gente tirando redes. Dice, ahí de repente empiezan a aparecer necesidades de coordinación, necesitan aparecer líderes, ¿no? Dice, y luego hay un tamaño que es el de la tribu, dice que está entre 150 a 250 personas, si no me falla la memoria, dice que es el número de personas que tú en un momento dado puedes tener en la cabeza y significativamente decir, ah, sí, ese es menganito de contabilidad, ah, sí, ese es fulanito de logística, y a lo mejor no tienes una relación directa con él, pero sabes quién es. Dice, pero en cuanto pasas de ese tamaño, y eso es lo que decía el de Gore, ¿no? Dice, hay días que de repente voy por el pasillo, me cruzo con alguien y dice, no sé quién es esta persona. Dice, y ese es el día en el que me pongo muy nervioso, ¿no? Dice, hay gente en la empresa que no sé quién es, no sé qué hace. Entonces esta gente optaron por un enfoque muy interesante, que es cada vez, dice, ellos compraban oficinas que tenían 150 plazas de parking o 200 plazas de parking. Dice, y en el momento en el que empezaba a haber problemas para aparcar, dividimos la empresa y sacamos diferentes divisiones, ¿no? Entonces, fantástico, maravilloso, ¿no? Súper. Pero hay empresas que no se pueden permitir eso o hay sistemas que no funcionan así. Es decir, tú, por ejemplo, uno de los casos de éxito que están documentados sobre el tema de SAFe es el tema del rover de Marte, ¿no? En el Mars Rover hubo gente que se organizó con un modelo pues básicamente compatible con el de SAFe. Tú no puedes dividir el Mars Rover, es el mismo proyecto. Tú no puedes tener una empresa haciendo las ruedas, otra empresa haciendo el cohete, otra empresa haciendo la electrónica y esperar que algún día se encuentren por casualidad. Al final hay un proyecto en el que tienes, yo qué sé, desde 500 hasta 7.000 personas trabajando todas en un solo proyecto que es lanzar un rover a Marte y tenerlo operado allí, ¿no? Y ahí no tienes la posibilidad de escalar, o la posibilidad de escalar es muy complicada. Pasa lo mismo en los cores de finanzas, en los cores de banca, en los switches de telefonía, que tú puedes intentar hacer una inversión en modularizarlo, separarlo, pero llega un momento en el que hay cierta necesidad de coordinación. Hay veces que tienes muchos sistemas distintos y no puedes tener un equipo transversal que es capaz de tocar en todos los sistemas. Y ahí debes de ir hacia algún modelo en el que haya algún tipo de coordinación, alineación. Por tanto, el modelo clásico que se describe en frameworks como Scrum, que se diseñó pues en el Scrum se diseña en la Easel Corporation para el proyecto Patient Keeper, donde hay un grupo de 5 o 6 desarrolladores trabajando en un proyecto para un cliente. Entonces ahí fantástico, ¿no? El sistema lo engloba todo. Y ahí tienes una persona que es el product owner, que lo sabe todo, pero cuando de repente, y tenemos esta diapositiva aquí, ¿no? Cuando de repente tú dices, no, yo tengo un producto que lo pongo en el mercado y que tiene que competir, por ejemplo, con el mundo de los hoteles, que está trabajando hace poco, ¿no? Y tengo que competir con Airbnb, con Booking, con Expedia. ¿Qué tengo que mirar ahí? Pues tengo que mirar qué están haciendo los competidores, tengo que mirar qué están haciendo los clientes. Y hay muchos tipos de clientes. Tengo agencias de viajes, tengo particulares, tengo agentes de transfers, tengo agentes de resorts, tengo gente que ofrece alojamiento, tengo gente que busca alojamiento. De repente el mercado empieza a ser muy complejo, no es un señor que quiere una aplicación. De repente tienes ahí toda una patulea de cosas. Luego tienes a los competidores y tienes que ver qué está haciendo Booking, qué está haciendo Airbnb, qué está haciendo Expedia, y cada uno de ellos se está dirigiendo a un sector y está utilizando una estrategia distinta. Luego tienes la tecnología.
tu core empieza a crecer, de repente empiezas a tener transacciones, me muevo al cloud, no me muevo al cloud, la tecnología te demanda un mantenimiento, te demanda y también te permite, oye, que han salido los iPhone, que han salido los iWatch, que han salido los iPad, ¿cómo podemos hacer para tener aplicaciones móviles? Entonces tienes muchas influencias externas, pero luego tienes influencias internas. Tú estás en una gran empresa, hay una estrategia, debes de decidir el siguiente desarrollo, la siguiente funcionalidad de tu producto en función de cuál es la estrategia de la empresa, pero es que luego tienes un departamento de auditoría que te dice que tienes que cumplir con determinados procesos, tienes un departamento de riesgos que te pide determinadas cosas, tienes un departamento financiero que te pide unos informes, tienes un departamento de marketing que te pide analíticas. ¿A quién le haces caso primero? Al cliente, a la competencia, al director, al de marketing. Entonces de repente ahí lo del product owner que decide se empieza a complicar mucho y empiezan a aparecer grupos de gestión de producto y empiezan a aparecer productos que no lo desarrollan 5 o 6 personas, los desarrollan 30, 50, 150, 250, 500 personas y de repente ahí el deporte cambia por completo. Por tanto, todas las veces que podamos no encontrarnos con ese problema, fantástico. Todas las veces que podamos descalar y sacar productos chiquitos, fantástico, maravilloso. Yo vivo en un mundo, hay mucha gente que critica los frameworks a escala y le dice, bueno, ¿cuándo has estado en una empresa de 90.000 personas? No, yo nunca. Chico, es que no has visto el problema. Como no has visto el problema, a lo mejor no entiendes por qué esta solución es necesaria. Pero para los que vivís en el entorno de grandes empresas y de grandes proyectos, muchos coincidiréis en que hace falta algo más. Hace falta alguna manera de alinear con la estrategia, de sincronizar, incluso técnicamente, por ejemplo. Yo no puedo ir liberando software por mi cuenta. Hace poco estuve en una aplicación móvil de una empresa y estábamos con un equipo piloto, pero cuando llevábamos un par de iteraciones nos dimos cuenta de que este equipo piloto que estaba haciendo algo para la aplicación móvil era solamente uno de los 12 equipos que estaban haciendo cosas para la aplicación móvil. Por tanto, este equipo era un equipo ágil, en 2 meses había terminado su aplicación, estaba listo para pasar a producción, pero ahora tenía que empezar a esperar a los otros 11 equipos que estaban haciendo proyectos waterfall y hasta que todos no terminaran, no podíamos coger todos los desarrollos, ponerlos juntos y claro, cuando llevas un año tirando código y ahora coges 12 desarrollos y los juntas, ¿qué ocurre? De todo. Todo empieza a fallar, todo empieza a entrar en conflictos, hay gente que ha eliminado librerías que necesitaban otra gente, hay gente que están llevando los mismos recursos de formas diferentes, con lo cual un año desarrollando y ahora luego otro año limpiando aquello hasta que eres capaz de sacarlo a producción. Tardas 2 años en sacar un desarrollo al mercado de mobile, ya no vale, porque los móviles han evolucionado, porque los sistemas operativos han cambiado, entonces es un desastre. Entonces necesitas equipos donde tengas 11 o 12 equipos que cada 2 semanas son capaces de integrarse al mismo tiempo. Y eso requiere herramientas, y eso requiere facilitación, eso requiere sincronización, alineación, y ahí es donde frameworks como Safe están aportando un modelo de referencia. No la panacea, no el milagro, pero sí un modelo de referencia que es el que permite el decir, oye, empecemos a trabajar de esta manera y a lo mejor con esto empezamos a ver si podemos ir caminando y puliendo aspectos. Dime, Almudena, perdona. No, simplemente quería indicar por el tiempo, como habíamos pensado dejar los últimos 10 minutos, un poco la oportunidad de que en el chat hagáis preguntas o comentarios o quizás que profundicemos. Así que para tener estos 10 minutos al final, yo iba a proponerte que agilidad a escala es un tema muy amplio. Hay varios modelos, lo sabemos todos, y algunos muy interesantes, pero hemos visto en los últimos meses que realmente Safe ofrece unos aspectos como la sincronización que ha mencionado Ángel, que son muy interesantes. Por eso yo sugeriría, Ángel, que los próximos 5 minutos nos hables un poco más de Safe. Mira, en esta diapositiva tenéis, porque Safe se puede complicar mucho, el curso de Safe lo damos en 2 días y medio y hay mucha tela que cortar, pero hay una forma sencilla y hay mucha gente incluso que se siente un poquito superada por cuando ponemos la infografía completa de todo el modelo. Hay que entender que la infografía completa intenta cubrir el máximo posible de una gran corporación, pero Safe al final, y estáis viendo aquí esta diapositiva, comienza con unos equipos que tenéis abajo en la esquina inferior izquierda, donde tenemos varios equipos ágiles y estos equipos van trabajando cada uno de ellos con su Scrum Master, Product Owner, en ciclos de 2 semanas. Y la primera clave de Safe es estupendo, pero si estáis todos trabajando en el mismo producto, tenéis que estar todos sincronizados, es decir, todos arrancáis el sprint al mismo tiempo, todos termináis el sprint al mismo tiempo y a la finalización del sprint todos tenéis que hacer una system demo, es decir, no me enseñéis, si yo estoy comprando un avión, no me puedes decir mira el motor que bien funciona, mira el armamento que bien funciona, mira la cabina que bien funciona, mira el fuselaje que bien funciona. Yo quiero ver el avión volando. No, es que el avión, yo he hecho el fuselaje, pero hasta que no esté el motor, yo he hecho el motor, pero hasta que no esté la aviónica, yo he hecho la aviónica, pero hasta que no esté el armamento, no hay avión.
Entonces, a mí no me vale que cada equipo me muestre qué ha hecho ese equipito. A mí me mostráis el avión volando, entonces yo digo, ah, pues mira, sí funciona. Entonces, se le requiere a este conjunto, a esta tribu, a esta supercélula, muchas veces en distintos frameworks le damos distintos nombres. En Safe lo llamamos un tren. ¿Por qué lo llamamos un tren? Porque cada 2 semanas pasa un vagón y lo llenamos de capacidad, y pasa 2 semanas y otro vagón y lo llenamos de capacidad, y cada 2 o 3 meses pasan una serie de trenes en los que cargamos cuáles son las siguientes funcionalidades que yo quiero ver en mi sistema en los siguientes 2 o 3 meses, que es lo que llamamos un incremento de programa. Y de repente ese es el nivel de escala, ¿no? Cada equipo y todos los equipos están trabajando en esos ciclos chiquitos de 2 semanas, pero luego tenemos un ciclo más grande en el que intentamos hacer algo significativo que le aporta al negocio, que le aporta al portafolio, que lo tenemos ahí arriba, que le aporta a los temas estratégicos. Y hay en Safe herramientas para conectar la estrategia con los desarrollos de los equipos. Y en el nivel intermedio vemos ahí un triangulito en el que vemos un Product Management, vemos un System Architect o System Engineer. Yo la primera vez que empecé a hablar de Safe y empecé a estudiar Safe y vi un arquitecto, dije, ¿cómo arquitecto? Porque yo he tenido muchos incidentes con arquitectos en el pasado, pero luego entendí que el arquitecto no es el que dicta la arquitectura, sino una persona que se encarga de que exista una alineación, de que no puede haber un equipo que decida empezar en Java y otro que diga que a ellos les gusta más el Python y otro que diga que a ellos mejor .NET, porque el día de mañana vamos a tener un problema. Entonces el arquitecto no es el que necesariamente dictamina cuál es la tecnología, pero sí se asegura de que todos los equipos se alinean en una misma tecnología, en una misma arquitectura, y cuando hay problemas de arquitectura se asegura de que esos equipos colaboren y realmente lleguen a algún tipo de entendimiento, ¿no? Y luego tenemos el Product Manager, que es la persona que se asegura de mantener ese backlog que vemos de productos priorizados según la necesidad de negocio, y un RTE, el Release Train Engineer, que es una especie de Agile Coach, es una meta Scrum Master. Los equipos tienen sus Scrum Masters, pero por encima tenemos una persona que es la que puede resolver dependencias entre equipos, incidencias entre equipos o problemas que ya no tienen que ver con un equipo concreto, sino con toda la organización, ¿no? Hay personas, por ejemplo, en el chat de preguntas que preguntan, la pregunta del millón, ¿cómo convencemos a los directivos para aplicar este tema? Bueno, pues en Management 3.0 tenemos una unidad entera de gestión del cambio, en la que hablamos de cómo promover un cambio en la organización. En Safe, personas como el Release Train Engineer tienen una responsabilidad muy importante de evangelización, de gestión del cambio, de asegurarse de que los directivos y los managers, sobre todo los managers intermedios, entiendan su nueva función en esta reorganización, en esta nueva estructura, en esta nueva forma de hacer las cosas. Y para los que queréis saber más, en el canal de YouTube, si buscáis en youtube.com/user/projectalis o si buscáis por Ángel Medinilla en YouTube, hay un par de charlas que tengo sobre hackear la cultura, ¿no? Hackeando la cultura para gestionar el cambio. Y ahí damos muchas pistas de cosas que se tienen que ir haciendo para ir promoviendo un cambio cultural. Lo que sí os diría es, esto nunca es magia, nunca es un botón, es un proceso de mucho tiempo y que requiere de mucha dedicación, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha servido mucho para convencer a directivos es precisamente modelos como el de Safe. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los directivos diciendo, no, vamos a hacer agilidad, que es que nos autoorganizamos, hablamos unos con otros, nos entendemos, sospechan, ¿no? ¿Qué es esto? Anarquía, desorganización, pero cuando llegas con un sistema como el de Safe, que está muy bien documentado, que está muy probado, que lo está haciendo Bank of America, que lo está haciendo Capital One, que lo está haciendo Bloomberg, que lo está haciendo la NASA, que lo está haciendo Lego, que lo está haciendo Fitbit, ya te empiezan a escuchar. Cuando les pones, mira, así son los presupuestos, las organizaciones, los trenes, el tal, la infografía, en un lenguaje muy de consultoría tradicional, que es lo que a los agilistas de toda la vida nos raya un poco del Safe y nos chirría, ¿no? Estas diapositivas muy de consultora, pero es que las consultoras, una de las cosas que han aprendido a hacer mucho con el tiempo es venderle a los directivos. Entonces, los agilistas tenemos que aprender a hablar el lenguaje de los directivos. Si tenemos que esperar a que los directivos vengan a hablar agilidad, esto no va a ocurrir nunca. Entonces, Safe ha hecho muy bien esto. Ha entendido cómo venderle un modelo de agilidad a escala a una gran organización, a una gran corporación. Entonces, a los que estáis en ese tipo de entornos, yo os invito. Yo he sido crítico con Safe al principio, decía, no, pero esto está muy procedimentado, muy bien escrito, y sin embargo, cuando lo estudias dices, ah, pucha. Y a mí me ha servido para realmente darle seguridad y reducir la incertidumbre en grandes organizaciones en las que el decir, tú déjame a mí, que yo ya tengo mucha experiencia y yo ya sé lo que hago, es muy complicado. Sin embargo, cuando dices, este es el marco de referencia, es un marco que está documentado, es un marco en el que hay personas certificadas, a la organización le resulta más fácil confiar en la transición. No sé si tú lo ves así, porque además tú has vivido este tipo de cosas. Sí, bueno, nosotros tuvimos en aquel tiempo no había Safe, estoy hablando de hace 8 o 9 años, una transformación que tuvimos pues fue una que la empresa implementó, funcionó, tenía también su estructura, Safe simplemente encontró un modelo que ha comercializado, yo también fui muy crítica al principio, de hecho cuando vi que Ángel estaba dando los cursos de Safe, yo misma sorprendí y dije, ostras, pues si Ángel lo está a ver, voy a hacerlo. Y la verdad, pues claro, que entiendo efectivamente lo que dice Ángel, es un punto de
para empezar, es un punto para darle a los gerentes la seguridad y Ujú, se puede hacer un safe muy, muy ágil, se puede hacer un safe muy, muy controlado, o sea, depende también un poco de la cultura de la empresa. Quizás en ujú, este momento, Ángel, yo propondría hacer un wrap-up, darte quizás 2 minutos para ujú, que cierres la charla en sí. Creo que hemos tocado los aspectos de la gerencia en la agilidad, hemos hablado de agilidad, de transformación digital, hemos hablado de ujú, Management 3.0 y hemos presentado muy superficialmente todo, pero hemos presentado SAFE, por lo menos para los que estáis, los 76 que estáis atendiendo, una ujú. cifra estupenda, muchas gracias, tengáis una Gracias. impresión. De esto podríamos hablar unas 10 o 12 horas aproximadamente sobre todos estos temas, pero O creo que 10 ha o sido un 12 días. resumen. Creo que es un resumen, Ángel, 2 meses, pero creo que ha sido un resumen excelente para que tengáis una visión general. Yo propondría que hagas un minuto de wrap-up, de cerrar, y Sí. todos los que estáis escuchando en el chat empezar a preguntarnos cosas, lo que queráis, Ujú, comentarios, correcto. feedback, por supuesto, que os ha Ujú, gustado, qué es lo que nos ha gustado, qué es lo que no ha quedado claro. ujú. Y luego además también recordaros que estamos en Twitter, que estamos en Facebook Improvement 21, en nuestra página podéis ahí hacernos llegar mensajes, feedback, estamos también en Twitter Improvement-21, con lo cual cualquier cosa que queráis a posteriori o si queréis que os mandemos más documentación o información a vuestra disposición. Yo Y como, estamos, como roadmap, y efectivamente, estamos, y estamos en la página web, por en la cierto. web La página web. improvement21.com, que además tenemos web nueva y estamos muy contentos con ella, muy orgullosos, la seguimos trabajando, Por eso, pero por eso quiero venderla. no, vamos a ver, a mí una de las cosas que me pasó, estuve hace poco en el Ágiles en Colombia, el Congreso de Metodologías Ágiles, fenomenal, yo soy muy enamorado de Colombia, de toda Latinoamérica en general, pero Colombia sí es verdad que es como mi punto de entrada. Y había mucha gente, porque en Colombia también vamos a hacer algo parecido a lo que vamos a hacer en Perú en octubre, hacemos una semana en la que hacemos el curso de Management 3.0 y el curso de SAFE. Entonces había gente que me decía, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál hago? ¿Qué ves en cada curso? Entonces yo os diría, el curso de Management 3.0 es muy bueno para los que estáis ya en un cambio cultural, ¿no? Es decir, no tanto en cómo se hace agilidad o agilidad con varios equipos, sino el decir, oye, ¿cómo motivo a las personas? ¿Cómo atraigo talento? ¿Cómo delego progresivamente los equipos? ¿Cómo hago que la gente sea más proactiva? ¿Cómo defino una estrategia y alineo a la empresa con la estrategia? ¿Cómo gestiono un cambio? ¿Cómo manejo una cultura? ¿Cómo implemento unos valores? Es un curso en el que, por ejemplo, uno de los grandes ausentes que tenemos siempre en los cursos de Management 3.0 es recursos humanos. Es decir, es un curso en el que tendríais que mandar a la gente de recursos humanos a mansalva, por obligación, a todos, pero es un curso muy para los managers y no solamente para managers técnicos, más bien todo lo contrario, para gente de marketing, para gente de negocio, para gente de producto, para gente de servicio, de atención al cliente. Y es un curso que incluso, no sé si tú, Almudena, lo ves así, pero a mí, incluso en lo personal, para entender yo en una empresa cuál es mi papel como gerente y cómo puedo ayudar más a la gente, cómo puedo escuchar mejor, cómo puedo dar mejor feedback a las personas, si soy una persona que tengo que contratar, cómo puedo contratar mejor, si soy una persona que tengo que despedir, pues cómo tengo que hacer para despedir o no despedir. Entonces es un curso muy, muy en este sentido, es un curso bueno también para facilitadores, Scrum Masters, Coach, etcétera, ¿no? Y luego el Bueno, y curso de 6, sí. es un curso muy bueno para cualquier empleado. En el momento que yo lo hice hace años, yo era una empleada, era developer o era desarrolladora en un team. Tuve la suerte que la empresa me mandó y es una pena, y a veces me parece una pena que no vayan más empleados, vayan más, por supuesto, es estupendo que los gerentes sepan acerca de Management 3.0, es estupendo que los facilitadores, pero yo personalmente mandaría todo el departamento. O sea, que es una cosa que todos, para mí fue un excelente, como desarrolladora, una excelente experiencia tener el curso. Estamos hablando hace un par de añitos. Correctísimo. Y luego el curso de SAFE es más específico, es decir, yo en un curso de SAFE lo primero que os diría es, está muy orientado, muy dirigido a personas que vayáis a tener contacto de algún tipo con empresas o corporaciones de tamaño medio a grande, ¿no? Es decir, para una startup de 5 o 10 personas no tiene sentido que mandéis a gente a un curso de SAFE porque no tenéis este tipo de problemas. Pero para los que vivís en un banco, en una aseguradora, en una empresa de telecomunicaciones o en una empresa en la que hay muchos equipos y esos equipos tienen que estar alineados, sincronizados de alguna manera, y estáis enfrentándoos a este tipo de problemas de integración continua, a este tipo de problemas de equipos que chocan unos con otros, dependencias entre equipos, a este problema de cómo alinearlos con la estrategia de la compañía,
da muchas soluciones. Es decir, además lo bueno de Safe es que te da toda una caja de herramientas y luego tú no tienes por qué implementar Safe en tu empresa, pero a lo mejor puedes decir, oye, la manera en la que hacen los business case, la manera en la que reparten los presupuestos, la forma en la que organizan el program board, todo esto lo voy a ir implementando. Entonces hay un montón de herramientas muy concretas. Es un curso, es más técnico, es un curso en el que a lo mejor pues que venga alguien de marketing a un curso de Safe ya es un poquito más complejo, ¿no? Pero por ejemplo es un curso muy bueno para los que estáis en consultoras. ¿Por qué? Porque en algún momento a lo mejor ahora mismo estáis haciendo consultoría en un sitio donde no hace falta, pero el año que viene os piden una consultoría en un banco, en una aseguradora, en una empresa de telco, en un gran supermercado, cualquier empresa grande. El que podáis tener el background de cómo se trabaja en estas empresas grandes con Safe es muy bueno y vais a ver casos, pues eso, de cómo lo estamos haciendo en empresas de gran tamaño. Para los que queréis trabajar en estas empresas. Alguien me estaba preguntando, por ejemplo, Francisco Toscano me decía, porcentaje de presencia de Safe en América Latina. Pues mira, por ejemplo, en México, en banca está arrasando, es decir, en banca Safe es el modelo, desde que determinados bancos que todos conocéis pues han ido montando este modelo tanto en Estados Unidos como en Europa, etcétera, pues es el modelo que se está implementando de referencia en banca. Entonces, si tú el día de mañana quieres echar tu currículum en uno de estos bancos que están haciendo Safe, el hecho de que lleves la formación y más una formación certificada como esta, te va a ayudar mucho para poder entrar en este tipo de entornos, ¿no? Los que queráis entrar como Scrum Masters, los que queráis entrar como facilitadores o incluso como Product Owners en este tipo de entornos, pues llevar el conocimiento de Safe. Entonces, no hace falta que seáis consultores o que estéis ya en una empresa grande, si en algún momento tenéis intención de pasar por estas empresas como consultores, como facilitadores, como product owners, como arquitectos, pues es muy, muy buen background. Y luego, pues evidentemente eso, los que ya estáis en este tipo de situaciones, os va a dar muchas respuestas a preguntas que que no tienen respuestas obvias e inmediatas desde modelos como Scrum o Kanban. Entonces, sería un poquito la descripción de los dos cursos, sí. Es un curso que también lo veo yo personalmente, lo veo también para cualquier empleado, simplemente por tener la experiencia y el entendimiento de en qué dirección va su empresa. Si te aparece el gerente y te dice, vamos a aplicar Safe, y yo no sé lo que es, yo, bueno, vale, ya estamos aquí con un programa de cambio. Eso a mí me parece excelente que cualquier empleado de una empresa, de cualquier categoría o de cualquier función, tenga una visión de por qué está haciendo la empresa, por qué lo está haciendo, en qué sentido tiene aplicar Safe. O sea que es un curso que yo recomendaría en cualquier nivel. De hecho, en las guías de implementación de Safe para empresas y tal, una de las cosas que te dicen es los líderes de la empresa, todos deben de pasar por la formación básica de Safe y los equipos, luego los equipos que vayan a implementarlo tienen una formación específicamente de equipos, ¿no? Hay gente que está preguntando por aquí, ¿Safe puede implementarse desde cero o debemos de iniciar por un framework como Scrum? Bueno, pues Safe te da las bases para que empieces creando equipos pilotos Scrum y luego los sincronices dentro de Safe, ¿no? Pero si empiezas con el destino en mente, posiblemente lo podrás hacer mejor. Ahora mismo me está dando un mensaje de calidad de audio, que podía ser. Sí, yo no estoy Entonces, viendo en ninguna pregunta en el chat. No sé si tú estás viendo eso en algún otro lado. Yo no tengo. hay gente que está preguntando diferencia entre Safe 4.0 y 4.5. Yo la diapositiva que tengo, porque es la que usaba, el 4.5 ha entrado ahora en junio, el Sí. curso que damos en Lima es 4.5, ¿vale? Es decir, la diferencia del 4.5 es que de repente introducen una serie de conceptos de UX, de experiencia de usuario, y lo que es muy bueno es que introducen todo el tema de design thinking, ¿no? El tema de si quiero hacer experimentos, si quiero ir haciendo ciclos de experimentos con hipótesis y recoger feedback de esas hipótesis y volver a implementarlos, pues Safe 4.5 ha incorporado ya todo esto. Entonces yo sí os diría a todos que ya a estas alturas busquéis cursos de 4.5. El que vamos a hacer nosotros, aunque aquí en la diapositiva pone el 4, fallo mío, el curso de Lima y el curso de Medellín, todos los que hacemos a partir de ya son 4.5, ¿no? Sigo mirando algunas otras preguntas. Hay gente que pregunta, ¿Safe está basado en modelos ágiles, principalmente sobre Scrum, DevOps? Absolutamente, es decir, los equipos que tenéis aquí abajo son equipos ágiles, donde Safe te dice, tú sabrás si estás haciendo Scrum, Kanban, pero tú tienes que ser ágil. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que entregar de forma frecuente, tienes que adaptarte a feedback de cliente, tienes que tener equipos de alto rendimiento, mejorar de forma continua. Y Safe lo que sí te dice es, no eres un equipo aislado, no puedes tirar por tu cuenta solo, tienes que estar sincronizado con otros equipos que están todos trabajando en lo mismo. Pero los equipos que tienes abajo son esencialmente equipos Scrum, ¿no? Safe está muy, muy basado en Scrum. Luego hay diferencias respecto a otras metodologías de trabajo. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, pues es que fíjate, hay un montón. Yo lo que sí os diría es, hoy por hoy Safe es la metodología de agilidad a escala más extendida. Miraos la encuesta de Version 1, 28% de las implementaciones de agilidad a escala están basadas en Safe, más del 50% en Scrum más Safe, y luego pues las demás tienen
porcentajes muy chiquitos de implementación, ¿no? Entonces, echarles un vistazo. Alguien estaba diciendo por ahí, Ágiles Colombia estuvo genial, sí que lo estuvo. um, Alguien dice por aquí, ¿a quién va dirigido la certificación de SAFe? Gerentes, desarrolladores, diseñadores. Bueno, la que vamos a estar haciendo en Perú, Leading SAFe, es la genérica para líderes, gerentes y también sirve, es decir, es más potente que la que se da para desarrolladores. Es muy buena para desarrolladores. Hay una más chiquita que es la de SAFe for Teams, que es, bueno, he pasado por un curso básico que me explica lo que es SAFe, pero Leading SAFe es la tope de las que damos en un primer nivel. Ya los siguientes serían los que somos, pues como yo, ¿no? Formadores, certificadores. ¿Qué más? Hay alguien que dice, si una organización aún no tiene una cultura bien definida, ¿es recomendable implementar un modelo de este tipo, SAFe? Todas las organizaciones tienen una cultura. La cultura será mejor, peor, estará más alineada con lo que yo quiero, estará menos alineada con lo que yo quiero, pero todas las organizaciones tienen una cultura. Hay gente que dice, es que la cultura de mi organización no es muy ágil. Entonces, bueno, pues es que te digo, si la cultura de tu organización ya fuera muy ágil, a lo mejor resulta que no te hacía falta SAFe, ya resulta que este tipo de problemas no los tendrías. SAFe precisamente es un armazón, es una arquitectura que lo que permite es ir moviéndote hacia esa cultura. Una cosa muy importante que explica SAFe y que para mí fue como ¡pam! Uno de los golden nuggets, de las piezas de oro, de las pepitas de oro de la formación que hice en su día, es que tú no puedes esperar a que cambie la cultura para luego cambiar la estructura. Tú no puedes esperar a que tengamos una cultura ágil y entonces empezamos a hacer agilidad. No funciona así. Primero hay que cambiar la estructura y luego viene el cambio de la cultura. Es decir, cuando a la gente la meten en equipos ágiles, cuando les obligan a trabajar cada 2 semanas, cuando de repente empezamos a priorizar, a meter, al principio hay todo un periodo de transición en el que hay mucha incomodidad, pero cuando mantienes esa estructura durante un tiempo se convierte en el nuevo status quo y en la nueva cultura. Pero todo cambio en una empresa pasa por empezar a cambiar cómo actuamos. Si estás esperando a que cambie el mindset y entonces empezamos a cambiar procedimientos, forma de equipos, estructuras organizativas, nunca va a llegar. Tienes que empezar a cambiar cosas y ese cambio de cosas, ese cambiar la forma en la que nos comportamos, es la que nos va a llevar a que en algún día los que sobrevivan a toda esa transición acaben teniendo un mindset ágil. Por tanto, no es solamente que se recomiende en sitios donde la cultura no ha cambiado, es que yo creo que la forma de cambiar la cultura es precisamente empezar a implementar este tipo de marcos. No necesariamente solo SAFe, Scrum, Kanban, pero sí, SAFe es una muy buena forma de entrar en el cambio cultural en grandes organizaciones, ¿no? Y luego, Bien. bueno, pues estoy viendo algunas de las últimas. Ahora han entrado varias preguntas, efectivamente. Soy de Lima, Perú, estoy a la espera de la que se dará acá. Bueno, pues estamos en improvement21.com, eventos, tenéis ahí toda la información de los cursos. ¿Existe software que facilite la implementación de SAFe? Esto es como, quiero ser más innovador. ¿Hay algún software que me permita ser más innovador? El software no hay una herramienta que tú la pongas y ya te haga innovador, no hay una herramienta que la montes y motive a tus personas, no hay una herramienta que la montes y te haga a la gente más innovadora, más motivada. Entonces, hay herramientas que soportan la gestión de proyectos con SAFe, pero esto es como si en tu empresa llevan muy mal la gestión de proyectos y piensas que por instalar Microsoft Project ya los proyectos van a salir bien. Me parece que no. Entonces sí, claro, las herramientas son fantásticas, pero eso es como comprarse unos cuchillos muy buenos, unas sartenes muy buenas y pensando que con eso ya vas a saber cocinar. Hay que aprender cocina. Entonces hay que hacer formaciones y hay que entender el marco y luego, bueno, pues todo lo que te puedas acompañar de personas que te ayuden, pues imagínate, ¿no? Eh, Bien, yo creo que Sí, tenemos Almudena. a las 7, no, son las 7 pasadas, no sé cómo andamos de exactos con el tiempo, simplemente en principio habíamos planeado hablar 1 hora. ¿Hay alguna pregunta quizás todavía Sí, que queramos contestar para cerrar ya el webinar? Eh, Hay algunas preguntas, las últimas. Había gente que preguntaba por si se estaba haciendo SAFe en Latinoamérica, como decíamos, ¿no? Pues tanto en Colombia como en Venezuela, en Ecuador, en México hay implementaciones de SAFe, sobre todo banca está siendo un sector en el que ha movido mucho SAFe. Hay una persona que desde República Dominicana, un saludo para República Dominicana y para todos los que estáis de otros países, estaban diciendo, ¿se ha implementado esta metodología en alguna casa de bolsa? ¿Se han trabajado en República Dominicana con alguna empresa de telco? Entonces esta pregunta siempre me da bastante ternura, ¿no? Yo recuerdo una vez que alguien me preguntó, pero ¿y en empresas de cemento has montado esto alguna vez? Y decía, no, cemento no la he montado todavía, fíjate, ¿no? Pero esto es como, Bien. bueno, pues como no lo ha montado ninguna empresa de cementos, pues entonces no hay que hacerla, ¿no? Perdona, alguna va a ser la primera, y si es la tuya, mejor que si es la segunda o la tercera, ¿no? Y luego el hecho de No, decir, oiga, pero ¿y en Panamá? Bueno, sí, dime, Almudena. no, iba a sugerir los que han creado el SAFe tienen esta página web scaled.com y ahí tienen Sí. tienen una página de use cases, o ¿cómo se llama? De casos, Sí, sí, ¿cómo, sí, casos de cómo se uso, sí, sí. llama?
Sí, casos de uso. No O sea, que se recuerdo, puede sí. buscar dentro de la página de, scaledial.com, ir a la parte de casos de uso y ahí están descritos muchos Ujú, casos muy interesantes, donde puedes decir, "Oh, ahí va". Creo que el último que han sí, anunciado llegó un correo electrónico poco que Intel había aplicado ujú, también Safe. O sea que ahí verdaderamente en esta página es donde se ve la variedad global y de sector que está utilizando Safe. ujú, correctísimo. Hombre, De una hecho, hay empresa gente de eso cementos preguntando. en Bahamas no lo sé si lo está haciendo, pero sí que se ve ahí la paleta que dices, ahí va, muchos sectores, muchos países. Correcto. Entonces, de hecho, eso, hay gente diciendo, pero ¿y en Perú sabes alguna empresa que lo está haciendo? ¿Y en República Dominicana sabes alguna empresa que lo está haciendo? Entonces, primero, sí, hay más empresas de las que pensáis que están metidos en esto. Incluso yo hay veces que me sorprendo de dónde me salen implementaciones y de dónde me salen leads de clientes que me preguntan por nuestros servicios. Pero sobre todo, pensad, imaginad que estáis en un país en el que todavía ninguna empresa de vuestro sector lo ha implementado. ¿Eso es una buena noticia o es una mala noticia? Es decir, ya te puedes echar a dormir porque tienes una ventaja y es que empresas de otros países sí lo están haciendo. Entonces, una de las cosas que tenéis, por ejemplo, es que cuando tú eras, yo recuerdo en Colombia hablando en banca que decía, bueno, ha habido una época en la que tú eras Bancolombia, por decir, ¿no? Eres el banco número uno de Colombia, ah, súper bien, pero es que un día vienen los españolitos y te montan el BBVA enfrente. Tú eres una aseguradora en Colombia que eres Sura, guau, te va súper bien, fantástico, clientes míos, súper majísima gente, un saludo para ellos, pero luego de repente un día te llegan los de Liberty y te montan un edificio enfrente, y te llegan los de Alliance y te montan un edificio enfrente, y a lo mejor tú hasta ese momento estabas diciendo, no, pero en Colombia nadie hace agilidad, pero es que tú ya no compites solo con Colombia, tú estás compitiendo con todo el mundo. Es que mañana te va a venir un chino y te va a montar una consultora enfrente. Es que, yo qué sé, por decir nombres, en Colombia una de las cosas que tenemos es que una empresa de consultoría muy potente es Tata Consulting Services, que es una empresa de la India y tienen sus sedes allí, y HP tiene unas sedes allí. Entonces, tú eres una consultora de Colombia y dices, ah, pero ninguna consultora de Colombia está haciendo agilidad. Ah, pues entonces estoy bien. No estás bien. Te van a venir de la India, te van a venir de Estados Unidos, te van a venir de España, hola, ¿qué tal? Y te van a montar una consultora ágil enfrente y te van a barrer del mercado. Entonces, si no hay nadie que lo esté haciendo en tu país, eso no significa que te puedas echar a dormir. Significa que tienes A, la oportunidad de ser el primero, y B, que eso no quiere decir que en el país de al lado no haya una empresa que lo esté haciendo y que mañana se vaya a plantar y te vaya a barrer. Y para cuando te lleguen mañana y te empiecen a hacer la competencia, ellos ya llevan 5 o 6 años desarrollando el modelo de Safe y ahora te llevan 5 o 6 años de ventaja. Para cuando empieces, llevas 5 o 6 años de retraso. Por tanto, a los que estáis diciendo, pero y en el sector de la construcción de masilla, poliéster, epoxi, en Burkina Faso, ¿hay alguna empresa que está haciendo agilidad? Pues mire usted, no lo sé, pero eso no debería de ser relevante. Usted debería de buscar formas de hacer su empresa más potente, mejor, más ágil y de enfrentarse a este tipo de retos que son a los que hemos estado discutiendo durante esta horita. Y yo creo que sí, que efectivamente hay gente que dice, ¿es un curso práctico? Pues sí, es bastante práctico. La idea de tanto del Management Cero como el SAFE es que cuando tú llegas a tu empresa tengas cosas que puedas empezar a implementar desde el día uno, no es únicamente hablar de filosofía. Listo, pues yo creo, Bien. Almudena, que aquí lo podemos cerrar. No sé si tú quieres también añadir algo o hacer un poquito una visión hoy en día estás en el otro lado de la valla, en el lado de los consultores, pero tú has estado en el lado de los clientes durante muchísimo tiempo, ¿no? Y has escuchado este tipo de discursos y este tipo de ventas. Entonces, no sé si desde esa perspectiva que tenías antes de cliente, que es donde tenemos a la mayoría de las personas, nos puedes aportar algo. Sí, bueno, he sido cliente y además, sobre todo, yo he sido muchos, muchos años desarrollador de software, o sea que vengo más bien de los teams más que de la gerencia o del project management. Uh -huh, Y por eso pongo mucho el acento en los que estáis escuchando, que estáis pensando, bueno, mando a 6 personas de mi empresa al curso de Management 3.0, mando otros 5, mando al SAFE. uh Por -huh, eso pongo mucho el acento cuando me dicen, bueno, pero ¿qué gente habría que ir? Yo, mandar también a todos, mandar a los teams, sí, mandar una paleta de gente que todos puedan estar en contacto con SAFE, que todos estén en contacto, aunque uh SAFE -huh, tenga cursos adaptados a los teams, a los Scrum Masters. Eh, Management 3.0 es igual para todos. Y uh ya el -huh. nombre de management parece como que es para los gerentes, pero es terriblemente interesante mandar a los empleados a, chicos, iros a ver el curso de Management 3.0 porque cuando los managers visitan este curso y dicen, ah, qué bien, vamos a delegar a los empleados. A algunos empleados les pega un yuyu de decir, ¿cómo? ¿Que me delegan a mí responsabilidad? ¿Esto qué es? O sea, que no hay que preparar solamente para estos cambios de mindset a los gerentes, hay que prepararlos, definitivamente, pero también a todo el resto de la empresa. O sea, aseguraos también que Correctísimo. empleados vuestros, o incluso estáis escuchando algunos que no sois gerentes, pedir que os lleven a este curso, porque la pelota os va a caer a vosotros en la mesa.
Cierro con un último dato. En Bogotá hicimos el curso en junio y tuvimos 44 personas en el curso de SAFE. Hicimos en Bogotá el Management Cero, tuvimos 40 personas. Lo hicimos en Chile, tuvimos 35. Y en Perú, en Lima, hicimos en julio el curso de SAFE y tuvimos 40 personas. Entonces, contactad con Cacti, con la empresa que está organizando los cursos y que es nuestro socio de referencia en Perú, y ellos os pueden dar una referencia de cuáles son las empresas que están yendo a estos cursos y que se están certificando y que están moviendo el modelo, sobre todo para los que estáis en Perú, que era el objetivo de este webinar. Pero para los que estáis en el resto, pues poneros en contacto con nosotros y os daremos referencias de quiénes lo están haciendo y de quiénes lo están moviendo. Muy bien, pues por lo demás, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Nos quedan todavía 62, hay gente que ya se nos está dando de baja porque llevamos 10 minutos de extensión del horario. Muchas gracias a todos, ha sido un auténtico placer, y para los que queráis montar cosas parecidas en vuestros países o en vuestras empresas, recordad en improvement21.com o a través de Cacti, los organizadores de este webinar y de este curso. Un saludo a todos y hasta la próxima.